parte de lo que corresponde. Recuerden que no puede estar. No, tampoco. Pásate a otro lugar. Acuérdense de la sana distancia. Un metro al metro. Venimos en el mismo coche, pero... Ya, que eso es otra cosa. Aquí, por favor, sí, respeten la parte de la sana distancia. Bien. Quiero que vamos a ver ahora la parte correspondiente a lo que es el análisis financiero que nos estaba diciendo. En primera instancia, debemos recordar que tenemos estados básicos. ¿Ok? Estos estados básicos están conformados por el estado de situación, financiera, el estado de resultados, integral. Recuerden que ahora, de acuerdo a lo que tenemos por estructura o normas, ya vienen diferentes tipos de utilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a lo que marca la norma, me van a mí a estar solicitando cierto tipo de ratios financieros asociados al estado integral. ¿Ok? Ustedes saben que estos son los estados financieros que podemos considerar que son los más representativos dentro de la estructura de reporteo financiero que hacemos en una empresa. ¿Ok? Luego, tenemos el estado de flujos de efectivo. Dentro de la norma también menciona el estado de cambios en la situación financiera. Ya no se aplica, sin embargo, sí está mencionado en la norma. Ajá. El estado de cambios en la situación financiera fue sustituido por el flujo de efectivo, pero sí está nombrado ahí. Y luego tenemos el estado de cambios a capital contable. ¿Ok? Entonces, estos vamos a mencionar que son los principales de reporteo. Adelante. Adelante. ¿Sí? ¿Por qué son los principales de reporteo? En la entidad económica, lo que nos van a estar solicitando nosotros es conocer el nivel de utilidad que nosotros tenemos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros en la empresa conformamos el estado de resultados, vamos a impactar directamente sobre el estado de situación financiera. ¿Por qué vamos a impactar directamente? Porque sin el resultado de este resultado, no puedo yo en un momento dado cuadrar el balance. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace en la empresa, ¿cuál es el estado de resultados? ¿Y todos quieren partir de dónde? Del estado de situación financiera o balance general. Cuando es un error. Yo primero creo que tengo que terminar, yo quería, inclusive, lo primero que te va a preguntar un nuevo de empresa es cuánto gané. Es lo primero que te va a preguntar. ¿Cómo nos fue en este mes? Es lo primero que te va a preguntar. ¿Ok? Lo primero que nosotros hacemos es el estado de resultados. Ya teniendo nosotros la utilidad o la pérdida, entonces ya podemos integrar lo demás. Se supone que al tener la balanza de comprobación no debe haber ningún tipo de problema, porque la balanza tiene que estar cuadrada. Si no cuadra la balanza, es que algo hay mal en la parametrización
ya sea de los sistemas ASPEL o del ERP que tú tengas. Pero si está bien configurado, no debe haber problema en cuestiones de cómo está el debe y el haber. Todo eso entonces partes directamente de la balanza de comprobación. Es otro de los documentos que tenemos que considerar. ¿Okay? La balanza. ¿Sí? En la balanza hay situaciones que ustedes tienen que evaluar. Ustedes saben que viene la cuenta. Ya lo habíamos platicado en alguna clase, que la cuenta se denomina numérica, alfabética o alfanumérica. ¿Ok? Alfanumérica. Es una decisión de la estructura propia del contador, pero generalmente la que se va a utilizar, ¿cuál es? La numérica. Es muy difícil que lleguemos a encontrar una contabilidad con el número, con la cuenta alfabética o con la cuenta alfanumérica. Es muy difícil que la lleguemos nosotros a encontrar. Si la llegamos a encontrar, es porque probablemente el contador o el diseño de la contabilidad no es propio de aquí. Puede ser que es un catálogo que sea de una empresa transnacional. Ahí es donde lo quería yo encontrar. Pero por las características del medio en el cual nosotros nos desempeñamos, generalmente va a ser alfabética. ¿De acuerdo? Después de la cuenta tengo la descripción. ¿Qué es la descripción? Pues es el nombre que le voy a asignar a esa cuenta. Llámese caja, llámese bancos y las clasificaciones que nosotros tenemos. Ahora, después de esto, ustedes saben que sigue el saldo inicial. Ajá. Después que sigue el debe, el haber y el saldo final. ¿Okay? Esto vendría siendo la estructura de la balanza. ¿Okay? Esa sería la estructura de la balanza de comprobación. Esa es la estructura de la balanza de comprobación. ¿Qué es lo que tengo que tener el conocimiento? Pues cómo se integra un saldo. Con esto, la lectura tiene que ayudarme también a identificar naturalezas de cuenta. En cuentas de cargo, en cuentas de activo, ustedes saben que la naturaleza es deudora. ¿Ok? Ya lo habíamos también platicado esa parte. ¿Cómo voy a identificar eso? Lo que es el debe y lo que es el haber. Una contabilidad, por ejemplo. Supongamos caja, un saldo inicial, supongamos y que me hicieran eso. ¿Es correcto? ¿Es correcto? No es correcto. Muchos contadores cometen este error. Y dicen que es para que no se vea sucia la contabilidad. Ya está sucia. Ya está mal hecha. Ya hubo un movimiento mal. Ajá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Algo que corresponde. Ajá. Entonces, si yo hago esto, estoy violentando
principios contables o postulados básicos. Es ahí donde les van a preguntar a ustedes. Si les voy a decir, ¿el movimiento es correcto, sí o no? Ustedes tendrán que ver que técnicamente los postulados básicos no mencionan que nosotros hagamos movimientos de naturaleza contraria. ¿Qué postulado básico te estaría afectando en este momento? ¿Qué postulado básico estaría afectando ahí? Miren, esto es de razonamiento, ¿no? La NIF no te lo dice. Sin embargo, la NIF te dice de qué y cómo se comporta este postulado básico en la afectación de un registro contable. ¿Sabe? Si a mí me dice de consistencia que debo de ser permanentemente en la estructura de registro constante, ahí constante, ¿cuál estoy violentando? Consistencia. ¿Sabe? Aquí, ¿por qué llegó a esto? Porque cuando lleguemos a los ratios financieros, lo complicado no es la determinación del coeficiente. Lo complicado es la interpretación de lo que representa el coeficiente. ¿Ok? El examen, como tal, nos va a poner este tipo de problemas, porque ustedes, tanto como ustedes como yo, a estas alturas, ya tendríamos que saber la interpretación y tendremos que saber en un momento dado que esto no es un error. Y que esto en un momento dado me va a conllevar a que es un asiento de ¿qué? ¿De ajuste o de reclasificación? Una reclasificación. Está bien. Un ajuste, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué? A ver otra vez. Mueve la estructura. Y aquí sería que una partida virtual. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma información financiera. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos que observar es precisamente lo que me está mencionando el reporte financiero. ¿Okay? La balanza es un reporte financiero al final de todo. ¿Okay? Y ese reporte financiero habla por sí solo. Ese lenguaje ya tienen que dominarlo ustedes al día de hoy. Es complicado, ¿sí? En un momento dado es complicado cuando no sabes de qué se trata esto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué llegó esto? Porque me voy a meter ahorita a ver con ustedes razones financieras. Bueno, ¿qué ventaja tengo con las razones? Que la NIF A3 o A2, ¿cuál es? Necesidades usuarios en información financiera, ¿cuál es? A ver, ¿sabes cómo? A2 es de postulados básicos. A2 es postulados básicos. ¿Y A3? Es A3. Necesidades de los usuarios. Necesidades de los usuarios en información financiera y Objetivos de los estados financieros. Apéndice C. ¿Qué dice el apéndice C? Tienen todas las razones financieras. Ajá. Y vienen las fórmulas. Ahí ya tengo una gran ventaja. Ya está la fórmula. ¿Cuál es el problema? La interpretación de lo que me están diciendo. ¿Cuál otro problema es? Que me van a poner a mí los estados financieros y voy a tener que saber de dónde sale la información para poder integrar ese ratio. ¿Vale? Y después, que ya tenga yo la fórmula, ya con la sustitución del ratio, ahora es interpretar lo que dice ese ratio. Eso es lo complicado. ¿Vale? ¿Preguntas ahorita con esto? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, voy a borrar esto, ¿ok? Voy a borrar esto, porque ahora tengo que conocer, de alguna manera, cómo es que se da el análisis financiero. Una pregunta, ¿qué dicen en verdad? Principales para reporteros, puse. ¿Cuál es? Situación financiera y estado de resultados. ¿Para reportera? Para reportero. ¿A quién le reporteamos? A los accionistas.
Piensen, algo importante que tienen que pensar, no son auxiliares. ¿Ah? Tienen que pensar en eso, que van a llegar a una empresa y no los van a tratar como auxiliares, van a tratar como contadores. El peso de ser contador no es fácil, muchachos. Luego llegan y te dicen, contador, ¿cuál es el índice de rentabilidad de la empresa? Y te quedas en alto. ¿Y esa cosa cómo se calcula? No le dices al dueño, déjeme ver mis apuntes o déjeme hablarle a leer para que me diga cómo, ¿verdad? Lo voy a calcular. Entonces, en un momento, y ese momento se convierte en un día. Y estás buscando cuál es. ¿Vale? Eso debemos de saber en un momento dado cuáles son los cálculos de los datos más importantes. Eso es lo que nos van a pedir a nosotros. ¿Qué diferencia hay con el auxiliar? El auxiliar se hace. Nada más registra. Y nosotros tenemos que revisar que no se haya equivocado en algún registro. Es lo que hacemos nosotros. Y hacemos análisis. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a quitar esto. Seguimos con el análisis financiero. Y ahora me voy a ir a la parte de la clasificación de este análisis financiero. Tenemos dos tipos de análisis, que es el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Okay? Voy a primero colocar lo que es el análisis vertical, ¿ok? Entonces voy a tener yo, me voy a llamar a esto métodos de análisis e interpretación de estados financieros. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál voy a partir? ¿Análisis de qué tipo les dije? Vertical. ¿Ok? Entonces voy con el vertical ahorita. Entonces, primero voy con el vertical. ¿Alguien ha escuchado del vertical? ¿No? En el vertical, primero, ¿qué es lo que tengo? Por razones. ¿Ok? Las razones se dividen en simples. ¿Ok? En estas simples ponemos entre paréntesis, debajo de simples, proporción o cociente. Proporción o cociente. O cociente. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? La división numerador, ¿vale? Y el denominador, y me da mi cociente. Es lo que tengo aquí, que es el que generalmente conocemos. Los simples van a estar subdivididos por estáticos, dinámicos y mixtos. ¿Ok? Estáticos, dinámicos y mixtos. ¿Qué obtengo de estos o qué es lo que yo voy a obtener de ellos en cuestión de resultados? Voy a obtener de ellos resultados de liquidez,
resultados de estabilidad, y resultados de rentabilidad. ¿Ok? Y es lo que a mí me piden. Esto es lo que a mí me van a pedir en el examen. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En las mías. Ahí están. ¿Ok? Luego de esta subdivisión que tenemos de simples, tengo la estándar. ¿Ok? Esta estándar se va a dividir en las que no nos gustan. ¿Por qué que no nos gusta? Porque tienen que ver con economía. Ajá. Ya llevaron ustedes economía. Aquí viene. Todo lo que es el PIB. ¿Cuál? Producto Nacional Bruto. ¿Cuál es? Ya ni se acuerdan. Lo que vieron en economía, aquí. Me lo van a preguntar, hay una gran probabilidad. ¿Ok? ¿Cuáles tengo aquí? Vamos a llamarle las internas y las externas. Estas internas y estas externas, aquí vamos a mencionar que es la microeconomía. ¿Y qué tengo la externa? La macro. ¿Ok? Entonces hay factores que en un método de esas materias también enseñaron. Oferta, demanda, ahí viene también. Elasticidades también vienen. Pueden venir ese tipo de cálculos. ¿Ok? Entonces hay que repasar también economía. No viene tan enfático como para un economista, pero sí viene interesante. ¿Ok? Bien. Ahora, de las razones de este tipo, yo voy a tener otro tipo de análisis que se llama porcientos integrales, que es el más sencillo de todos. Ajá. Lo voy a colocar a este nivel y es porcientos integrales. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado los porcientos integrales? Bien, vamos a poner que es porcientos integrales. Apuntamos todos. Son valores porcentuales. Colocamos. Son valores porcentuales a cada uno de los renglones. Valores porcentuales a cada uno de los renglones del balance general o del estado de resultados en función a su totalidad. En el balance general, yo tengo el activo, y después del activo usted sabe que lo clasificamos como activo circular, por ejemplo. ¿Ok? Primero partimos por la cuenta caja, bancos, después ¿cuál sigue? ¿A ver? Clientes, ¿o qué? ¿O cómo se le conoce?
cuentas por cobrar. ¿Ok? Yo puedo tener como clientes o como cuentas por cobrar. ¿Recuerdan quién otorgó el crédito? Al cliente. ¿No? Eso, nuevamente, viene en examen, estructura viene. Y eso lo tienen que tener muy bien conocido. ¿Ok? Entonces, clientes es equivalente a cuentas por cobrar porque le otorgo a él que el crédito. Recuerden que esto se coloca por el nivel de exigibilidad, no es porque se le ocurra a uno, sino que esto es lo que hace que tiene más liquidez en la empresa. Después, ¿qué seguiría? El inventario. ¿Por qué colocamos hasta abajo el inventario? Porque su movilidad es muy lenta para hacerse en efectivo. ¿Ok? Entonces, para poder determinar porcentajes integrales, lo que nosotros tenemos que reconocer primeramente es el valor de cada uno de ellos. Supongamos que de caja son 50. Son 50. De bancos son 1000. Son 1000. De cuentas por cobrar son 4000. Y de inventario son otros, voy a poner 5000. ¿Cuánto es el total? 5, 9, 10, 1050. ¿Ok? 10.050. El 10.050 representará el 100% de este rubro. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos en el estado financiero, a un costado se coloca generalmente esto. Aquí se pone el importe. ¿Ok? Si este es el 100%, la incógnita en este caso es cuánto es lo que vale 50, cuánto es lo que vale 1000, cuánto es lo que vale 4000 y cuánto es lo que vale 5000 en relación a qué? Hacia este 100%. ¿Ok? Entonces ahora calcúlenlo de cada uno de ellos y eso será el valor que yo tengo en relación al porciento integral y con eso ya hice análisis financiero. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Eso es de lo fácil. En un momento pudiese venir el examen en relación al análisis financiero. Pero obviamente que me lo van a pedir probablemente de toda una estructura de balance o de toda una estructura del estado de resultados. También algo que me pasaba a decir es importante que sus calculadoras ya las vayan adquiriendo o ya las vayan teniendo. No voy a querer comprar la calculadora de un día para otro por examen, porque a lo mejor no saben ni siquiera cómo funciona. Ya tenganla por lo menos con 2 semanas para que vean el instructivo o vean por dónde están las funciones. Sobre todo porque van a tener que hacer elevaciones. Y entonces al momento de elevar no van a saber dónde está. Y créanme que la persona que vaya a supervisar no les va a ayudar. Todo indica que el examen va a ser aquí en campus. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya estamos aquí. Ajá. Entonces, si es aquí en campus, muchachos, la situación es la que en un momento dado quien vaya a supervisar no les puede ayudar en eso. Y sobre todo que las calculadoras son diferentes. Entonces, ya vayan teniendo su calculadora. Vayan haciendo su mochila, donde vayan colocando una vez
goma, lápiz, pluma, todo lo que se vaya a requerir para ese día. También vayan viendo su dotación de nueces, chocolate. Sí. Sí, ¿saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque el estrés que van a tener en el examen provoca que el cerebro se deshidrate. Entonces, hay que estar tomando también traguitos, no van a quererse tomar ahí 2 litros en la primera hora y van a querer estar yendo cada rato al baño. Hay que tener los líquidos, hay que tener algo que a mí me ayude para poder seguir trabajando. Bien, ¿cuánto es lo que tienen aquí? Por 50. Entre los 10. Bueno, en casa, ¿Mandé? en casa punto 49, 75%. ¿Cuántas decimales ocupamos? Yo ocupé 4. A ver, Yo lo redondeé. muchachos. Eso sí, ¿qué bueno que sale esto? Si es financiero, ¿qué tendría que hacer? Redondear. ¿Se redondea en finanzas? No se redondea en finanzas. En finanzas no podemos redondear, ¿por qué? Porque en un momento donde estás agregando algo que no existe. ¿A quién estás afectando en ese momento? A la empresa. A dueño dile, tenemos 0.75 centavos. Dices, no, tenemos datos netos, cerrados. Y cuando venga la conciliación, te digo que había de más. Pues digo, el nivel de responsabilidad que vamos a tener es muy grande en las empresas. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que ver algo. En el examen puede venir neteado o no neteado. Por eso hay que leer muy bien todo lo que viene en el examen. El que sea. Si es examen integrador o es examen cualquiera de los dos. ¿Sale? En los dos me van a poner a prueba. Y en los dos tengo que saber responder. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el 50? Punto 49, o sea, 50%. No. 0.4975%. 0.49. 49. ¿Y qué representa ese punto 49? No. 0.49. Punto 0049. ¿Pero en porcentajes o en porcentaje? Es que, a ver, silencio. Si usted me dice punto 49, se puede entender en un momento dado que en la lectura. Sí. Aquí tienen que tener cuidado. Por eso yo ahorita estoy de alguna manera orientándolos a que lean y coloquen correctamente los números. Que no vaya a haber alguna confusión ahí. Ajá. Entonces, si lo voy a expresar en decimales, o lo voy a expresar en qué términos porcentuales, ahí que hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, el porcentaje es 0.4975%. a ver, 0.49 75%. ¿Ok? Ahora, 2000, ¿cuánto corresponde? ¿Cuánto? 9.95 02%. Ok. ¿Los 4000? 39.80 39.80 10%. ¿Los 5000? 49.75 12%. Parece que estoy en la iglesia. Amén. Amén, ¿sí? Así sea. ¿Ok? ¿Se entendió los cuartitos integrales? Ese es el sencillo. ¿Ok? Esto es lo sencillo. ¿No? Vuelvo a repetir, ¿cuál sería lo complicado? Por ratios. Eso es lo complicado. Ahorita hacemos. De todas maneras, yo ya les tengo una sorpresa. Una sorpresa a mí. Bien. Ahora, me voy por el siguiente nivel de análisis. Ya vi dentro del análisis vertical razones y
por cientos integrales. Ya puse el ejemplo. Ahora me faltaría que estos. Ahorita vemos eso. Me falta la siguiente clasificación que sería el vertical. ¿Y cuál sería el siguiente? ¿Cuál es? Horizontal. Ok. Voy a borrar aquí. ¿Checaron la página que les mandé? ¿Se la volvió a subir? ¿Mandé? ¿La volvió a subir? Sí. ¿La de costos? Chequenla, subieron libros. Es una comunidad peruana de estudiantes que hasta piden ayuda para que les hagan los exámenes de costos. Ajá. Pero ven los ejercicios. No salimos de ¿cómo se llama? De la línea de estudio. ¿Verdad? Y aparte para que se den cuenta cómo andamos. ¿No? Entonces seguimos con el horizontal. Bien, en el horizontal, lo que voy a tener yo ahora como análisis es aumentos, disminuciones. Voy a empezar a hacerse señas. Aumentos, disminuciones. Es sencillo. En este caso, es la comparación. Apuntamos, es la comparación. Aumentos, disminuciones, es la comparación de estados. Es la comparación de estados mes a mes, punto y coma, trimestre a trimestre, coma, etcétera. Bien, ¿cómo es esto? En el propio estado de situación financiera o en el balance general, nosotros tenemos nuevamente aquí los conceptos. Recuerden, aquí siempre va la cuenta. Siempre va la cuenta ahí, el concepto. Y ahora lo que viene aquí es, dependiendo cómo lo hayan estructurado. Por ejemplo, hoy, este mes es febrero, ¿verdad? Entonces colocan febrero y colocan enero. ¿Ok? Puede ser así, o lo colocan de la siguiente manera. Febrero, enero, febrero. ¿Cómo? Este es el acumulado. ¿Ok? Y eso es lo que sucedió cuando, en febrero y en enero. Entonces, supongamos aquí, yo tengo caja, nuevamente. ¿Ok? En enero, que es el mes inmediato anterior, su comportamiento fue de 500. ¿Ok? Y en febrero, su comportamiento fue de 300. ¿Qué pasa con el acumulado? Saldo inicial, saldo final. ¿Qué sería aquí? ¿Qué sería? No, si lo sumo, ¿cuánto sería? 500. ¿Es real? ¿Y por qué lo restaría? Porque es lo que salió. Lo que se restaría se le llamaría variación. No está mal, pero es la variación de comportamiento. Ajá. Y ahí sí, ahí en un momento dado, estaría yo que analizando su comportamiento, ¿verdad? Pero si fuera un saldo acumulado, no es lo correcto. Ajá. Lo correcto que sería 300 nada más. Ajá. ¿Qué es lo que estoy analizando realmente? ¿Qué sucedió entre qué? Entre enero y febrero. ¿Qué pasó entre enero y febrero? 200.
200 menos. Esa es la comparativa. ¿Y qué pasa en febrero? Pues el acumulado, ¿cuánto es? Es 200. Pero ¿es cuánto? 300. Ajá. Si fuera cuánto por cobrar, entonces es diferente el comportamiento. Pero en este caso es porque caja, que es solamente flujo de dinero. ¿Ok? Eso es lo que tienen que considerar. Miren, ahora, si yo hago cuentas por cobrar lo que es clientes, en enero son 1000 y en febrero se comporta a 1500. Si no hay recuperación de cartera, entonces ¿cuál es el acumulado? 2500. ¿Cuál es la variación entre uno y otro? ¿Seguros? A ver, otra vez, ¿qué? En enero cerramos con 1000. En febrero, 1500. Acumulado, 2500. ¿La variación cuál es? 1500. Ajá. ¿Cuál es la variación? 1500. Estoy comparando cómo está moviéndose la cuenta. Por eso les decía, cuidado, no es aritmética esto. Estos pensamientos, ¿de qué tipo? Algebraico. Y ahí es donde nos van a pegar en el examen. Si lo veo desde el punto de vista aritmético, pues son 1000 o son 500, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Lo que tengo que analizar que es cómo se comportó cada mes, cuál es el acumulado y cuál es la variación que existe entre mes y mes. Y eso me va a llevar ¿a qué? A la toma de decisiones. No hay una recuperación de cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendría yo que ver cuál es la política de la cuenta por cobrar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Yo no sé. ¿Por qué? ¿Me lo vuelvo a explicar? ¿Por qué el RIME fue 300? O sea, lo que está en febrero y abajo van a ser la suma. ¿Esto qué es? No. ¿Y qué representa acá? Las ventas. ¿Qué? ¿Qué es caja? Sí, pero ¿qué representa tu caja? ¿De cuáles son los movimientos de caja? ¿De qué son? ¿Eso de efectivo? A ver, a ti. Ajá. Tú dime, ¿de qué son los movimientos de caja? Ok, ¿pero de qué? ¿Vale? No sé. El comportamiento de caja es igual a bancos. ¿Sí? Pues sí, porque lo que entra en caja sale para abajo. ¿Seguro? No, no, la verdad. ¿Tú eres el contador? No, pues hay medio. No, cuidado. Eso es preocupante, ¿no? No, yo lo sé. A ver, silencio, jóvenes. Esto es preocupante. Si alguien no sabe la diferencia entre lo que es caja y bancos, eso es contabilidad del primero. Y hay que tomárselo en serio. El examen que van a presentar es un examen en el cual tal vez lo habían pensado muchos. Todos los profesionales tenemos que presentar un examen de grado. Todos. Todos los que pasamos aquí al frente y que les damos una clase, tenemos que haber presentado un examen que acredite que tenemos los conocimientos para poder enfrentar el mercado laboral y el mercado profesional. Si no se han puesto a estudiar lo básico, muchachos, por más que yo les dé herramientas y les diga libros, no va a pasar nada. La caja generalmente es para tener que cambio. Para eso sirve la caja. Y hay políticas para las cajas, ¿no? Puede ser de 1000 pesos, 500 pesos, 1500 pesos, 5000 pesos y de ahí no pasa. No confundamos la caja con una registradora de una tienda de un supermercado. El tratamiento de ese dinero pasa a la recolección de valores, se lleva el dinero, llega
a Panamericano, generalmente llegan todos, ya se Tecnoval, llámese como se llamen, llegan a Panamericano aquí en la Doctores, y de la Doctores abajo están las terminales de todos los bancos y se hacen los depósitos de dinero y se van a cada una de las bóvedas de los bancos que se tienen. Y el banco, pues es donde obviamente entran todos esos depósitos. ¿Eso para qué lo tengo? Para circulación de efectivo, para gastos inmediatos, por ejemplo, o necesidades propias del negocio, que no deben ser solventadas, ¿por qué? Por el banco. ¿Sale? Entonces, por eso te estaba diciendo aquí, si tú tienes en febrero 300 y tú tienes 500, en enero su comportamiento de cuánto fue? De 500, pero ese fue el saldo final de qué? De enero, y en febrero sus saldos finales de cuánto? De 300, acumulado ¿cuánto es? 300. Si tú le sumas 300 y 500, 800, ¿es real? ¿No? Estás haciendo aquí un análisis de qué? Comparativo. ¿La variación cuánto es? De menos 300. Lo mismo aquí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es la cuenta por cobrar, ¿sale? Estas son cuentas que en un momento dado van incrementando, ¿no? Por los movimientos que se tienen. En enero cerramos con 1000 y en febrero con 1500. ¿Su acumulación cuál es? 2500, ¿por qué? Porque todo depende de qué? De la política de recuperación. Entonces, la variación del crecimiento, ¿cuánto fue aquí? De 1500. Eso es lo que tú tienes que aprender a leer. ¿De dónde? Del estado de situación financiera. Si no sabemos leer el estado de situación financiera, entonces tengo que referir a qué es la estructura de negocio y cómo se desglosan las cuentas. Libro. Ya les había dicho, busquen el libro del maestro Arturo Díaz Alonso. Ya se los había comentado. No viene con el Díaz Rada Flores. Un libro que para mí no es recomendable. Ese con baloncitos les voy explicando. ¿Vale? Contabilidad de no es Díaz Alonso, es un administrador también. Antonio Méndez Villanueva. De Antonio Méndez Villanueva. Lo vendían en por rúa. Si no, vayan a estas librerías que están detrás de Catedral, que ya venden libros usados, y ahí lo venden. Antonio Méndez Villanueva. Ajá. Vayan a esas librerías ahora el sábado, si pueden, en estos días entre semana, y ahí generalmente están estos libros. Es un libro de color blanco con rojo, e inclusive, silencio, la imprenta parece de máquina de escribir antigua, porque ese libro lo edita directamente el maestro. Es muy lúdico el libro, te va llevando paso por paso cómo se carga, cómo se abona, cómo se carga, cómo se integra el estado financiero. Entonces, esto es aumentos, disminuciones. ¿Qué sería también la antesala para poder conocer origen y aplicación de recursos? Origen y aplicación de recursos, que es la base para poder hacer el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, bien interesante. Si aumenta el pasivo, ¿qué efecto hay en el activo? Ajá. Si disminuye el activo, ¿qué efecto tiene tanto en el pasivo como en el activo? ¿Ok? ¿Tienes alguna duda? Dímelo. Y hacemos una sesión. ¿Saben? No hay problema por eso. Ustedes saben que yo les he dicho que cualquier cosa me digan. ¿Sí? Bien. El punto es ayudarlos para que puedan sacar adelante el examen. Bueno, después de aumentos y disminuciones, viene el análisis por tendencias. Por tendencias. ¿Qué es por tendencias? Manejar más estados
y observar la tendencia a la alza. ¿A la alza? ¿La tendencia? Sí. A la alza o a la baja con datos históricos. ¿Ok? ¿Aquí qué representa? Aquí lo vi mes a mes. Ahora qué es lo que tendría que estar haciendo. Ahora que manejamos el Excel es más sencillo, pero en hojas tabulares. Con los mismos conceptos del balance general en forma vertical, coloco años y voy viendo cómo fue moviéndose de enero de 2019 a 2020, de 2020 a 2021. Ahorita con la situación de la pandemia, tanto 2020 como 2021 son años atípicos, que yo no puedo comparar con 2019, 2018, 2017. ¿Por qué? Porque el comportamiento de consumo es totalmente distinto. Entonces ahora en las industrias nos dicen, ¿cómo fue el comportamiento de 2019 hacia atrás y cómo es el comportamiento a partir de la pandemia? ¿Por qué? Porque muchos negocios tuvieron que cambiar su forma de distribución, su logística, hasta cuestiones de productos clave. ¿Me pueden preguntar la matriz GA? Sí, pueden preguntar la matriz GA. Yo estoy llevando mercadotecnia. Ahí viene esa parte. ¿Se acuerdan de la matriz GA? No, ¿O la BG? Donde ven que es un producto perro, un producto vaca. Esa es la matriz GA. Eso se los pueden preguntar para que lo apunten. Ajá, luego. El siguiente nivel de análisis en el horizontal es control presupuestal. ¿Ok? ¿Qué pasa en control presupuestal? Comparación de un estado real, comparación de un estado real con un presupuestado. Comparación de un estado real contra un presupuestado. Ya que entramos en esta parte del presupuesto, ustedes deben saber, deben conocer que existe el flexible. ¿Cuál otro tipo de presupuesto? El presupuesto flexible. ¿Cuál otro? Rígido. ¿Cuál otro? Base cero. Presupuestos vienen en el examen. ¿Ok? Eso se los van a preguntar. ¿Sí? Ahora. Vámonos por razones financieras ahora. Borro esto. ¿Ok? Primera razón financiera, que tiene que ver con esta situación. Las razones financieras, como vimos, puede haber de liquidez, estabilidad y solvencia. ¿Ok? Las que voy ahorita a colocar son de liquidez. Y la primera que voy a considerar es capital de trabajo. Cuando yo digo preguntar, relacionan esto con una fuerza fabril. Cuidado. No tiene nada que ver esto con la nómina. ¿Ok? Capital de trabajo es igual a activo circulante menos pasivo de corto plazo. ¿Ok? El resultado debe ser 1 a 2. Ajá.
interpretación. Ajá. Supongamos que yo tengo de activo 50,000 y yo traigo 30,000 en el pasivo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí, esto es el activo y esto es el pasivo. 50,000 entre 30,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1.7666. 1.76. 66. 66. El primero. Es en 7. Es 6, 6, 6. Ah, ¿no es 7? No. Ándale. Para los que son Es el diablo, es el ahí está. El problema ahorita, ¿cuál es? ¿Qué es eso? El resultado que representa. Sí, ya sé que es liquidez, pero ¿qué representa? Ese número, por si solo habla. Ese número, me va a decir. Me voy a decir a la directora de la empresa. Tenemos 1.66 de liquidez y te voy a decir, bueno, ¿y eso qué? Es bajo. ¿Vale? Está alto. ¿Cómo sería? Porque no me acuerdo si era arriba de 1, era que estaba bien, no sé qué, estaba abajo, y abajo de no sé qué tampoco. Sí, pero ¿qué es? No sé. Pero nuevamente, o sea, a ver, van a presentar el examen y eso ya tiene que tenerlo de conocimiento. ¿Sí? Eso ya tiene que saber silencio. Esto ya tienen que saber ustedes qué representa. ¿Sí? La empresa está bien. ¿Pero qué es? ¿Qué representa 50 entre 30? ¿No era algo así de por cada peso que deba tengo para pagarlo? ¿Algo así? ¿Cuánto? 1.6 para pagarlo. ¿Pero qué 1.6 qué? Tres multiples. Por ahí vas. Esto representa que yo con 50,000 puedo liquidar ¿qué? Los 30 y sigo operando. Eso es lo que significa. Ajá. Entonces, a lo que acabas de decir es correcto. Yo tengo por cada peso y yo número de centavos. Ajá. Yo puedo hacer frente a qué? A mis obligaciones y sigo operando. Es eso. En el examen, ¿qué podría ser la opción? Que les pongan el 1.66 y qué representa ese resultado. Y es lo que tienen que leer cuidadosamente. Si no leemos cuidadosamente, tenemos ahí prueba, porque a lo mejor agarran y me invierten el numerador y el denominador. O la otra es que lo pongan con signo negativo. Y algo que tienen es de que ve el resultado y no se fijan cuál es la que están colocando. Y cuando ya pasó, pues ya estuvo mal esa respuesta. Lo malo es que en el examen no hay revisión, ni en el EGEL, ni en el integrador. Lo que hayan sacado, ahí quedó. Por experiencia, a mí me ha tocado estar en el examen integrador revisando. Todo lo quieren sacar de los libros. Si no saben manejar bien la norma, el problema es de que se pierde mucho tiempo. Y me ha tocado muchos de sus compañeros que no se fijan y viene a otro apartado y no lo correspondía. ¿Cuál es el resultado? Reprobado en ese. Y aquí no hay vuelta de hoja. Se entregan los cuadernillos con las respuestas y se van a corporativo. Llega el resultado y pues ya el resultado es de acuerdo a lo que hayan respondido. El examen tiene mucha lógica, muchachos. Piensen en eso, pero también la lógica tiene que estar basada en lo que yo estaba estudiando. Muchos les he dicho,
Todos pensamos qué va a pasar después de que yo presente el examen. Y es mi continuidad, pero ¿qué va a pasar si no paso el examen? A muchos les ha sucedido. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay que volver a prepararse y volver a hacer el intento de presentar el examen. Les va a pasar que van a entrar en ansiedad, el nervio, la tristeza, todo. Todo les va a pasar. Pero ya están a un paso de terminar. Y deben de tomarse en serio lo que está pasando ahorita y lo que va a suceder en unos días. Qué bueno que varios de ustedes el día de ayer entraron a clase y pudimos trabajar con la parte del código. Ya está la grabación ahí. Pero con lo que yo les dé no es suficiente, les falta todavía más y se están dando cuenta ahorita. Y se dieron cuenta ahorita que no es lo mismo tomar la clase en línea que tomarla aquí. Cambió mucho. ¿Claro? ¿En qué cambió? Porque estamos viendo otros detalles diferentes. Entonces, es muy importante ahorita que ya hagan conciencia a prácticamente casi un mes de presentar el examen. Y ahora sí, pónganse a estudiar. Después de que presenten el examen, pueden hacer lo que quieran. Pero estos días, créanme que son cruciales. Como sea, y ustedes lo saben, tal vez lo hemos dicho muchos, ya tenemos el grado. Ya pasamos. Ya tuvimos la misma angustia que ustedes, dependiendo cómo nos titulemos. Ya lo pasamos. Ahora ustedes tienen que venir a empujarnos a nosotros. Alguien tendrá que venir a sustituirme aquí un día. ¿Están de acuerdo? Y tendrán que exigir también a ustedes, como ustedes, a un grupo que quiera ser contador. Alguien tiene que venir. No vamos a detener sus profesores. Entonces, hay que estudiar. 5 minutos que le den una lectura a algo les va a ayudar. Entonces, hay que estudiar bastante. Entonces, ahora, siguiente razón financiera, se llama fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? La fórmula es activo. Maestro Jorge, ¿verdad? No, mis peritos no. Circulante. Menos inventario. Menos pasivo de corto plazo. ¿Qué representa? ¿Y por qué le llamó fondo de maniobra? ¿Qué diferencia hay con la otra? ¿Qué dice? El inventario lo resto. ¿Por qué lo resto? ¿Por qué restaríamos el inventario? Estamos hablando que es una razón de liquidez, ¿vale? Necesitamos ¿qué? El dinero. Restamos el inventario, porque el inventario, su movilidad para hacerse efectiva es muy lenta. Entonces, por eso es que elimino el inventario del activo. ¿Ok? Representa lo mismo, pero si se dan cuenta, a la toma de decisiones va a ser distinta. ¿Dónde tendría que hacer presión? Sobre tesorería, generalmente. ¿Una tesorería de qué se conforma? Una tesorería de qué se conforma. La cuenta por cobrar, el banco y la cuenta por pagar. Ese es un ciclo, ¿vale? El ciclo de tesorería, aquí lo estaríamos visualizando. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tengo esta de liquidez y esta, que es el fondo de maniobra. ¿De dónde van a salir estos datos? Directamente del estado de situación financiera. ¿De acuerdo?
¿Preguntas hasta aquí? Digo que la tesorería era de cuenta. La cuenta por cobrar, ¿por qué? Es el ingreso por la recuperación de qué? Del crédito. El banco, donde ingresa qué? El dinero derivado de qué? De la principal acción, sea efectivo o sea crédito. Y la cuenta por pagar, ¿qué? Con la que yo Con la que tú pagas tus fuentes de financiamiento. ¿Ok? Ese es tu ciclo de tesorería. ¿Vale? Bien. Ahora vámonos con el índice de rotación de cuentas por cobrar. ¿Puedo borrar aquí? Ok. ¿Y ese cuál es su resultado? A ver. Su resultado en vez de acumular. Es muy parecido a este, nada más que aquí haces una respuesta lineal. Sí, no. Bien, ahora, ¿qué les dije? Índice de rotación de cuentas por cobrar. También recuerden que a los contadores les gusta mucho tener acrónimos. Ajá. Les van a colocar seguramente el nombre, pero para que tengan identificado qué es IRCC, ¿no? Índice de rotación de cuentas por cobrar. El índice de rotación de cuentas por cobrar se va a calcular ventas netas entre, quiero que vean la lógica. La lógica es qué tendría que ser en el numerador. La venta neta, ¿por qué? Porque es cuentas por cobrar. Es el ingreso. Ahora, en el numerador, ¿qué tendría que ir asociado a la venta? El costo, ¿no? Porque te impacta directamente sobre la venta. ¿Te das cuenta que es índice de rotación de cuentas por cobrar? Tu rotación va relacionada con la propia venta. A lo que voy es que quiero que vean la lógica de cómo están construidos los ratios. Si entonces hablo de índice de rotación de cuentas por cobrar, entonces es aquí que la cuenta por cobrar. El ratio está hecho o construido lógicamente. ¿Ok? Ahora bien, lo que representa esto es el número de veces que se le ha dado la vuelta, el número de veces que se le ha dado la vuelta a la cartera. Es el número de veces que se le ha dado la vuelta a la cartera. Ahora, debes entender que el darle el número de vueltas a la cartera es la recuperación que se tiene. Ejemplo, si yo traigo un ingreso de 10,000 en el periodo y traigo yo una recuperación de 5,500, ¿cuánto es el resultado? 1.88. ¿Cuánto? 1.88. 1.88. 81. 81. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo en el periodo le di casi 2 vueltas a la cartera para poderse recuperar. Por consiguiente, tiene una movilidad aceptable o inaceptable. Es aceptable la vuelta. Ajá. Si fuera más bajo que el 1, entonces no he hecho nada. Ajá. Eso es lo interesante en un momento dado de la interpretación financiera. Ajá. Bien, ahora, las condiciones para este ratio. Las condiciones es que provenga directamente de la venta. Que provenga directamente de la venta. Siguiente. Eliminar las cuentas de funcionarios y empleados.
Eliminar las cuentas de funcionarios y empleados. Empleados y funcionarios, ¿qué vendría siendo? ¿Es una cuenta por cobrar o qué es? ¿En dónde tendremos que mandar a los funcionarios y empleados? A deudores diversos. Hay que eliminar entonces y mandar a deudores diversos. ¿Ok? La siguiente. Tendría que eliminar las cuentas incobrables. Los incobrables los tengo que eliminar. ¿Qué otro punto? Esos son los importantes. Esos son los importantes. Ahora bien, nos vamos a la razón plazo medio de cobro. Razón plazo medio de cobro. Aquí. Año comercial. Ajá. O número de días del periodo entre el índice de rotación de cuentas por cobrar. ¿Ok? Recuerden, año comercial, ¿cuánto es? 360. ¿Eh? Pero recuerden que hay empresas que trabajan los 365 días del año. Ajá. Y pudiese sustituirse, ¿por qué? Por un año natural. ¿Qué tipo de empresas son? Pues, por ejemplo, Paxmi. Trabajan todos los días del año. Domino's Pizza trabaja todos los días del año. Entonces aquí pudiera entrar, pero Domino's tendrá cuentas por cobrar. Sí tiene. Porque a veces le vendes a los hoteles. ¿Y quieres tú cobranza ahí? Son muy malos para pagar los hoteles a ustedes. Pero tienes también ahí las cartas. Entonces, año comercial o número de días del periodo, que puede ser mensual. Ajá. ¿Entre qué? El índice de rotación de cuentas por cobrar. ¿Ok? El resultado indica. Esa división es de todo, ¿verdad? También implica el año comercial. No, nada más, o es año comercial o el número de días del periodo. Ah, ok. Supongamos, tú tienes 360, ¿entre cuánto? 1.8181. Ajá. O si fuera el mes, enero, ¿cuántos días tiene? 31. ¿Entre cuánto? 1.8181. ¿Sí? Los nudillos son los que traen 31, ¿eh? Ah, sí, enero, ¿Qué hacen los contadores antiguos? 31, ¿qué es enero, febrero, marzo, abril, así se la llevan? Para acordarse. ¿Ok? Bien. ¿Pues ya se entendió? Ajá. Eso es de contador viejito. Ajá. ¿Sale? ¿Ya se entendió? Sí. Ok. Ahora, indica los números el número de días de ventas que se tienen por cobrar. El número de días. Eso es de razón. Razón, plazo medio de cobro. Número de días que se tienen que cobrar.
por cobrar. Ahora, yo les dije, la lógica de un ratio tiene que ver con lo que quiero yo determinar, ¿ok? Entonces, dice índice de rotación de cuentas por cobrar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer con esto es desmenuzar cómo está compuesto el ratio. Me estoy yendo ahorita con ratios sencillos. Los otros ratios son más complicados, ahorita los vamos a ver, y los de todas maneras los tienen en las normas. La ventaja, como dije, es ya vienen ahí los conceptos. Ahora ya saber qué es, identificamos el estado. No mucho, porque acuérdate que puede haber aquí un bichote. Y yo sí quiero llegar a cargar los peregrinos, ¿sí? Sí. Ok, bien, entonces ahora, si yo quiero hacer otro índice de rotación, tengo que irme con la lógica. Ahora lo que voy a hacer es el índice de rotación sobre inventarios. Ya sé que se va a determinar un coeficiente. Ajá. Ajá. Entonces, si yo voy a sacar inventarios, la contabilidad general a mí me ha enseñado la correlación que existe entre cuentas. Hay cuentas que van asociadas. Como lo vimos anteriormente, para poder sacar la cuenta por cobrar, ¿va asociada a qué? A la venta. ¿Ok? Ahora, el inventario tiene asociaciones que yo tengo que reconocer, que puede ser la cuenta de proveedores o la cuenta de costos. En este caso, ¿qué proveedores que tengo? El financiamiento. Y en el costo, ¿qué es lo que tendría yo representado? ¿Qué es lo que yo tendría representado ahí? Descuentos. ¿Mandé? Descuentos. ¿Por qué descuento? Pues por el costo, ¿no? Aquí es lo que te vale. Entran 100, afecta 100 dólares en el costo de lo vendido. Ah, ok. ¿Dónde iría el descuento? Bueno, el proveedor. ¿Quién te lo otorga? ¿Cuál es la lógica entonces aquí? Para construir el índice de rotación de inventarios, ¿cuál es el apropiado? El costo. ¿Por qué? Porque es el valor que real de quién, del inventario. Lo que quiero es que vean, ustedes analicen y comprendan en este momento cómo es que se construyen este tipo de indicadores. Y al momento de estar evaluando, sea más sencillo. ¿Ok? Como digo, es una división, alguien lo propuso, pero tiene una lógica. ¿Ok? Entonces, yo voy a considerar, en este caso, el costo. ¿No? En este caso, es el costo de venta. ¿No? ¿Entre quién? Entre el inventario. Como hicimos anteriormente, aquí hemos colocado el numerador. La venta. Y denominador le hemos colocado a quién? A la cuenta por cobrar. ¿Ok? Ahora, van a hacer ustedes el ejercicio con los siguientes. Ya tengo índice de rotación de inventarios. Ahora, índice de rotación de compras. ¿Qué tipo de compras? Sobre materia prima. Entonces, lo voy a dejar como índice de rotación de materia prima, para que no me confunda nada. Índice de rotación de materia prima. Sigue siendo un inventario, ¿estamos? Sigue siendo un inventario. ¿Cómo lo calcularíamos?
Luego, del índice de rotación de materia prima, vamos a hacerlo el índice de rotación de producción en proceso. Y luego, el índice de rotación de artículos terminados. Ajá. Todos son coeficientes. ¿Ok? ¿Qué va asociado a la materia prima? Nuevamente. Coloco yo la materia prima y cuáles son las cuentas que se corresponden entre ellas. Ajá. Con la producción en proceso, ¿cuáles son las cuentas que se corresponden? Con artículos terminados, ¿cuáles son las cuentas que se corresponden entre sí? Aquí, por ejemplo, sus compañeros de finanzas es cuando no entienden por qué es tan importante la contabilidad para hacer un análisis financiero. ¿No? La ventaja que tenemos nosotros es que conocemos la estructura de negocio. ¿A través de qué? De ese catálogo de cuentas. A ver, materia prima, ¿con qué va asociado? ¿Con qué asociamos nosotros la materia prima? Ya tengo una ventaja. Ya sé que van en el denominador. Ya ahorita lo conozco. En el primero que iría, el inventario de qué? El inventario de materia prima. Ya lo tengo. Para los demás, ¿qué pasaría? Igual, ¿no? Inventario de producción en proceso, inventario de qué? De artículos terminados. Ahora, piensen eso en la parte de la dualidad económica. ¿Con qué cuentas se asocian ellos? La materia prima, ¿con qué se asocia? Acuérdense. ¿Inventario inicial de qué? De materia prima. ¿A ese qué le sumo? Lo vimos en las clases pasadas. Las compras. ¿Luego qué tengo? La materia prima disponible. ¿Luego qué tengo? ¿Con qué se asocia? ¿Con las compras? Con las compras. ¿Sale? Aquí creo que tenía yo las compras de materia prima. ¿Sale? No vais a querer colocar todas las compras de la empresa, porque entonces vas a dar en la tabla aquí al indicador. ¿Y es sobre qué? Sobre el rubro de qué? De la adquisición de la materia prima. Ahora, la producción en proceso, ¿con qué se asocia? ¿Te acuerdas que en la clase pasada, la clase de ayer, vimos cómo se va integrado el estado conjunto del costo de producción y costo de producción de lo vendido? Que después del costo incurrido, se netea que el inventario inicial de producción en proceso con el inventario final de producción en proceso. ¿Con qué se asocia la producción en proceso? ¿Con qué lo estaríamos asociando? Con el costo de producción. ¿Y tú ya lo sabes cuál es? ¿De producción en qué? Proceso. En proceso. ¿Sale? Y ahora, artículos terminados, ¿con cuál va? ¿Con qué se asocia? No, porque la venta es un efecto de una recepción. Que podríamos confundir. ¿Con qué otra cosa la tendría que asociar primero? Está bien, está mal.
Porque son artículos terminados con la venta, pero la venta es un hecho, un efecto del ingreso. ¿Con cuál otro tienes? Con el costo. Ajá. ¿Pero qué costo? ¿Mandé? El costo de venta. ¿Sí? Porque el costo de producción eso es uno. Que tú tienes tus elementos del costo y tienes que el costo de producción y el costo incurrido. Y ese ya que es el final, el costo de venta. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? ¿Ah? Ahora, puede haber más casos de razones que probablemente ustedes vieron en clase, pero como no les decía, ¿cuánto tiempo necesitaré yo para ver toda la carrera? Toda la carrera completa. No, sería un curso así, muy intensivo, ajá, diario, de 8 horas, para repasar desde el cargo, el abono, hasta la parte financiera. Ajá. Yo lo que estoy dando ahorita son los tips para que puedan identificar. Ahora, ¿cómo puede venir en el examen? ¿Entendimos estos? ¿Sí? Hay más. Están los bursátiles también, por ejemplo, como es la UPA. A ver si traigo aquí un ejemplo. Bueno, sí tengo un ejemplo. El ejemplo lo vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Ahorita lo que quiero ver es ahora lo que marca la NIF. ¿Vale? Lo complicado que puede ser la NIF. El ejemplo que pueden venir es que no venga la fórmula, sino que me digan la dotación del inventario es de 1.8181 y a partir de este tengas que calcular todos los datos del balance general, es decir, de lo particular a lo general. Que me inviertan a mí. Lo fácil es que me dijeran a mí. Piden los datos del balance general y yo nada más aplico fórmulas, ¿no? Me pueden colocar a mí, por ejemplo, el dato de la prueba del ácido. Y a partir de la prueba del ácido, yo empiezo a determinar cómo está constituida esa situación. Sería el conjunto. ¿Ven cómo se los extrañaba? No es lo mismo estar en la pantalla, ¿verdad? A ver, ¿hasta aquí todo? Y al que reprobó ese segundo, ¿dónde anda? Ya me acordé de él, le di la materia de finanzas empresariales. Y nada más estaba jugando. ¿Sigue igual? No, qué bueno. Ahora viene. Nada más estaba jugando en clase. Y me distraía a todos los que estaban a su alrededor. Bien. Yo aquí tengo ya las razones financieras interpretadas. ¿Mandé? Las razones financieras ya interpretadas. ¿Mandé? Por eso íbamos a separar por bien. Lo tenemos simple. A ver, pongan atención. Yo tengo las razones financieras interpretadas, que es lo complicado, ¿sí? Las voy a subir, ¿no? Hablarlos para que la tengan aquí. Y ahorita les doy para que trabajen, pero tienen que comprometerse a estudiar.
Los resultados del examen no fueron muy buenos. ¿Cuál fue más alto? 7. Hola. Lo que siento. Pero probablemente puede ser porque no identificamos el efecto. Tener exámenes prácticamente cada semana o 2 semanas es pesado, ¿sí? Y pues el primer examen como que asienta, te dice, aguas, sigue así y nos quedamos en noveno bis. ¿Vale? ¿De quién depende? ¿De ustedes o de mí? De ustedes. Yo les he dicho, manden un mensaje si tienen dudas, cualquier cosa, ahí estoy, ¿no? Yo estoy de vacaciones ahorita en la oficina. Ayer fue día festivo para todos. Y ahí estuvimos trabajando. Ajá. Hoy pude haber dicho a la mesa Marcela, no voy a estar, me mandan ahí un sustituto, pero es mi compromiso con ustedes. Y desde mi compromiso, dije, bueno, les voy a llevar las razones para que vean que hay formas de cómo estudiar y que hay las cosas. ¿Vale? Bien. Primero, ¿qué tengo que saber de las razones financieras? Ajá. ¿Y para qué son las mismas? Consiste en un momento dado en transformar números absolutos. ¿Qué es un número absoluto? Desde aquí la pregunta. El número absoluto son las cantidades que nosotros tenemos expresadas en los estados financieros. Lo que viene ahí, el valor del saldo final de caja, bancos, todos esos son datos absolutos. ¿Ok? Y tenemos que cambiarlos a números relativos. De números absolutos a números relativos. Los números relativos son expresados en porcentajes o coeficientes. Relativos. ¿Qué funcionalidad tiene este cambio? Primero, que tenga una lógica. Que tenga una lógica el dato. Otro punto, que sea comparable con otras empresas o con el sector. Otro punto, que ayude a entender el crecimiento, del negocio en marcha. Y por último, que nos dé a entender el comportamiento de la entidad. Ahora bien, las razones financieras, de acuerdo a la NIC A3 apéndice C, nosotros vamos a tener razones de solvencia, ¿vale? Y lo que les decía yo hace un momento, tengo que conocer la lógica de la razón financiera. La primera que nosotros vimos hace un momento fue la del capital de trabajo, ¿verdad? Esa la seguimos manejando y entendemos que capital de trabajo no tiene nada que ver con nóminas o con la fuerza fabril de la empresa. En este caso, lo que voy a ver ahora es que yo tengo la primera razón financiera, que es deuda a capital contable. Y también
como hemos visto anteriormente, son divisiones. ¿Cómo viene estructurado dentro de la NIF? Como ya les había dicho, nos gusta dentro de la profesión los acrónimos. DC. Hay que tener mucho cuidado, porque DC puede significar muchas cosas. Deuda a capital. Pero si yo estuviese en el ámbito musical, eso significa da capo. Y significa da capo en italiano desde el comienzo. En una partitura, re. Puede venir desde, que significa regresa. Entonces yo tengo que tener muy consciente qué significan las nomenclaturas que me ponen. Y me ponen aquí, cuidado con lo siguiente, no me ponen el nombre. Me voy a poner PT, entre, CC. ¿Sí? Es lo que me van a poner. Ventaja. Viene el desglose de la nomenclatura. ¿Qué es? PT que representará pasivo total. ¿No? Y CC, capital, contable. Ya sabemos dónde está esto, ¿ya? Una de dos, o me dan el listado de datos con los valores que corresponden a lo que me están preguntando, o me dan de plano el estado de situación financiera. ¿Ok? Al darme el estado de situación financiera, yo tendré que identificar dónde está el pasivo y dónde está el capital. En eso creo que no hay problema. Ahí no habría problema. Lo importante ahora es saber de qué se trata. Este documento lo elaboró un contador al inicio de cuando empezamos a trabajar con las razones financieras desde la NIF. Porque ningún contador quería meterse a las normas. Una realidad que vivimos durante muchos años. Ustedes pues no lo ven así porque es parte de su formación. Pero muchos contadores al inicio que se pusieron en marcha los conceptos relacionados con la NIF y cómo teníamos que llevar la contabilidad, no lo hicieron. Por consiguiente ahora, pues muchos tratadistas, porque ya hay muchos tratadistas en el tema, de hecho hay una certificación internacional de normas de información financiera, pues dieron a la tarea de decirnos de qué se trata. La NIF no lo trae. ¿Por qué no lo trae? Porque quien tiene que aprender a interpretar quién es, nosotros. Ajá. Yo se los dije al inicio, a mí me han preguntado, ¿qué libro es el que me recomiendan para poder aprender todo lo contable, Dani? Y hay otros libros que a lo mejor te pueden ayudar. ¿Qué representa esto? Vamos que proporción de deuda contra capital, señalando cuánto aportan otros, que son los proveedores y los acreedores, en relación a nuestro patrimonio. Si la proporción del pasivo total aumenta, deberá estar respaldada con incrementos en inventario y por cuentas por cobrar sanas. Es normal que las empresas al inicio puedan tener una desproporción siempre y cuando haya un plan de corrección a corto plazo. Se acepta también mayor pasivo total cuando inicia una reestructuración financiera o inicio de un financiamiento para crecer. Esa es la interpretación. ¿La ventaja que tiene esto? Que me dice cómo es el comportamiento de quién. Del ratio. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa que estés? Recuerden que es la deuda relacionada a qué? A capital. Para una empresa, ¿qué es sano? ¿Así o así? Es pasivo. Tu patrimonio. ¿Tendría que bajar qué? Hacia arriba. Es lo que te está indicando. ¿Por qué? Porque quiere estar comprometido aquí.
El capital. Si en un momento dado crece esto, ¿qué representa? Financieramente, no contable. Financieramente, que hay un apalancamiento. Al existir un apalancamiento, ¿qué representa? Que los dueños del pasivo total, que son los proveedores, en un momento dado pueden adueñarse de qué? De esto. ¿Saben? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque crece obviamente el pasivo, tu capital se ve reducido y entonces está apalancada. ¿Por qué? Porque está sostenida por qué? Por crédito que tú debes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las empresas? Negociar. ¿Qué negociamos? El pago. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos líneas. Si tú cotizas en la Bolsa Mexicana de Valores, colocar deuda. ¿Para qué? Para traer dinero y pagar. Ajá, esa es una. A través de capital de trabajo. La otra, no perteneces a la Bolsa Mexicana, ¿qué haces? Capitalizas deuda. ¿Qué significa capitalizar deuda? Que tus proveedores, a quienes les debes, se convierta en ¿qué? En capital social. Y entonces, ¿este apalancamiento qué sucede con él? Se reduce. Ya no es contabilidad general, si se dan cuenta, que es finanzas. ¿Vale? Bien. Pásenme una hoja con su nombre para que pongan su asistencia. Los que están en casa, por favor, ya saben, nombre y número de cuenta en el chat. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? ¿No hay dudas? Profe, ¿qué tan malo que tenga tanto apalancamiento? Aparte de que Que sea muy alto, porque la empresa ya no es tuya. O sea, ya lo tiene alguien más, ¿no? De tus proveedores. ¿En casa alguien tiene dudas? No, profe. Ok, entonces ¿todo ha sido claro? Sí. Bien, les voy a subir toda la parte de razones financieras, ya con la interpretación. De tarea tienen que leerlas para ver si existe alguna duda con las que están referidas a la NIF. ¿Ok? Próxima clase voy a trabajar con ustedes con la parte de proyectos de inversión. ¿Ok? Entonces ya vimos la parte de costos, ya vimos la parte de finanzas. Hay más cosas en finanzas, pero eso es lo más central que tenemos que aprender todos. Ya vimos cómo se desmenuza ese ratio para poderlo comprender y tener la lógica de entendimiento de cuando me estén evaluando. Y haremos un ejercicio donde yo vea cómo se aplica las razones financieras. ¿Ok? Ese se los mando para que lo tengan ustedes a la mano. Los que vengan aquí a clase, que les lo puedan imprimir y lo trabajamos aquí directamente. ¿Ok? Entonces, pasan la hojita y nos vemos el próximo viernes. Entonces, les subo a todos, como quedamos hablando, la información del día de hoy. ¿Ok? ¿Ya hay dudas a los que están en casa, por favor?